sido destruir la mente humana porque la mente humana afecta al desarrollo del planeta. Así se mide el ser humano. Lo que nos distingue de los animales es nuestra capacidad de descubrir principios físicos universales. Nos permite innovar, lo que por consiguiente mejora la vida de las personas. Por otra parte, el imperio del dinero depende de la supresión del desarrollo y el conocimiento científico, manteniéndonos atrasados y tontos. Y si mantiene a la población estúpida y no demasiado numerosa, la minoría puede controlarla. Según Bilderberg, el principio científico no existe, por tanto el problema es el origen de lo que es la verdad. En el sistema empleado por Bilderberg la verdad no existe, porque es un sistema imperialista, no hay verdad, solo la arrogancia al poder. Esta arrogancia al poder puede resumirse mediante otra de las iniciativas clave de la élite, por lo que la tecnología es la responsable de la inflación. El Fondo Monetario Internacional emplea la misma propaganda con el único objetivo de mantener naciones en desarrollo, que quieren progresar con su industrialización bajo el chiste de colonialismo. Las tesis propuestas por Junger al inicio se enfatizan de la siguiente manera. Debemos reconocer que el progreso tecnológico y la educación de las masas van de la mano. Alrededor de 20 años después, Bertrand Russell retomó el tema de la educación y lo amplió aún más. La educación se limitará estrictamente a la clase gobernante. Cuando la técnica se perfeccione, todos los gobiernos que hayan estado a cargo de la educación serán capaces de controlar a sus sujetos sin necesidad de ejércitos. En otras palabras, para la oligarquía, las masas educadas, mucha gente educada, son una idea horrible porque perderían su posición privilegiada y elitista como oligarcas que están encantados de gobernar masas incultas. Y es ahí es ahí donde Cash Sustein, el defensor de los derechos de los animales, degenerado, antihumanista y economista de la conducta, encaja tan cómodamente. Estas políticas están especialmente dirigidas a los hijos y los nietos de la generación del baby boom, las generaciones que han rechazado la realidad de dicha generación a cambio de crear una propia. Estos jóvenes han visto el desastre en el que han convertido el mundo, sus padres y sus abuelos, y no lo quieren, pero no tienen un verdadero sentimiento de identidad sobre el que diagnosticar y remediar débilmente el el desastre que están heredando. Por consiguiente, la mayoría han decidido no participar, indiferentes al mundo en el que viven, y prefieren evadirse en el entretenimiento, el ocio y el narcisismo. Suena mucho a Assange, un hombre sin verdadero sentimiento de identidad y sin base teórica para ninguna de sus posturas. No es contraria a la guerra, desde luego. No dice que Estados Unidos deba salir de Afganistán y dejar de interferir en Pakistán. Lo que dice Assange es: hagas lo que hagas, sé transparente y humano. No habla del imperialismo, no habla de la banca anglo-estadounidense ni del nuevo orden mundial. No habla de ningún concepto que permita a nadie intuir sus creencias políticas. No hay nada de eso, en cambio, estamos sometidos a una serie de bonitos retazos de sonido, nada profundo, solo tópicos confusos y optimistas, como por ejemplo este se ha extraído de un email de Assange el 5 de enero de 2007. El filtrado de principios ha cambiado el curso de la historia para mejor, puede alterar el curso de la historia en el presente, puede llevarnos a un futuro mejor. ¿Qué significa? ¿Qué sabe Assange? Si se preguntan por qué pregunto esto, el motivo es bastante sencillo. La mayoría de las personas no saben de dónde proceden sus propias opiniones. Buena parte de lo que generalmente se considera opinión personal es en realidad el resultado de décadas de lavado de cerebro a través de nuestro sistema educativo, nuestro ocio y nuestros medios informativos, la publicidad omnipresente y más recientemente Internet. Y esa es otra faceta de la operación de Wikileaks que deberíamos tener en cuenta. Percibimos un atisbo de eso en la entrevista de Assange con la revista Time, en la que explicó que había que denunciar las organizaciones reservadas. Si se revela su comportamiento al público, tienen dos opciones. Una es reformarse de manera que puedan estar orgullosos de sus iniciativas y orgullosos de mostrárselas al público. La otra es cerrarse desde el interior y balcanizarse y por consiguiente, como es natural, dejar de ser tan eficientes como solían. En mi opinión, ese es un resultado muy positivo porque las organizaciones pueden ser eficaces, abiertas y honestas o cerradas, conspiradoras e ineficaces. – 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 –– –– – 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
Posteriormente, algunas de sus perspectivas en cuanto a la influencia y las reacciones hacia Wikileaks, declarando que los chinos parecen tener la libertad de expresión y aunque uno no pueda pensar en que ocurre algo terrible en el país, en realidad pienso que es una señal muy optimista porque implica que la expresión aún puede provocar reforma y la estructura de poder es inherentemente política, en contraste con la fiscal. Por tanto, el periodismo y la escritura son capaces de lograr el cambio, y esa es la razón por la que las autoridades chinas lo temen tanto. Mientras que en buena parte de Estados Unidos y en otros países occidentales, los elementos básicos de la sociedad se han fiscalizado tanto a través de las obligaciones contractuales que el cambio político no parece traducirse en cambio económico, lo que en otras palabras significa que el cambio político no se traduce en cambio. Así pues, según Julian Assange, el periodismo y la escritura son capaces de lograr el cambio en China, pero no en el mundo occidental y desde luego no en Estados Unidos. Dice aquí. Es porque la prensa privada se debe a intereses especiales relacionados con poderosas fuerzas por encima del gobierno, como el Club Bilderberg, la Comisión Trilateral, el Consejo de Relaciones Exteriores, etc. ¿Cómo remediaría el gobierno esta percepción de la realidad? Evidentemente creando una realidad paralela con la ayuda de especialistas en guerra psicológica como Carl Susten y compañía. Behavioral Economics Rutral. El núcleo de este grupo de chiflados de la conducta es el Behavioral Economics Rutral, la mesa redonda de los economistas de la conducta. Un consejo asesor secreto formado por 29 de los conductistas más destacados del país que se reúnen en la Fundación Russell Sage en Washington, D.C. y organizan conjuntamente la Fundación Sage y la Fundación Alfred P. Sloan. Es un grupo que selecciona a sus miembros y se perpetúa constantemente igual que la mesa redonda de Cecil Rhodes, que gobernó el Imperio Británico para la Sociedad Fabiana. Estas fundaciones son filiales de las mismas redes traidoras y pro-británicas que apoyaron a Hitler y Mussolini. Crearon la Liga Americana por la Libertad y lucharon contra el presidente Franklin Roosevelt a cada oportunidad. Eran fascistas entonces y son fascistas ahora. Pocos se dan cuenta ahora de que el grupo de economistas de la conducta controla miles de millones de dólares en activos privados, principalmente a través de actividades criminales ilícitas. Una base institucional para los economistas de la conducta es la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBR), un gabinete estratégico ubicado puerta con la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts. NBR declara que 3 empresas privadas han patrocinado su taller de economía conductista desde el 2001: Bracelbright Capital, Fuller y Taylor Asset Management y LSV Asset Management, del fondo más pequeño, los tres con alrededor de $1.000 millones en activos en Fuller y Taylor. Su jefe Richard Thaler fundó y ha dirigido el programa NBR desde 1991. Thaler ayuda a coordinar el control de política del grupo de Summers a través de los socios cercanos de Thaler, Austin Goolsbee, economista jefe de la campaña presidencial de Obama, y Cass Sunstein, jefe regulador federal. El siguiente fondo que patrocina el programa NBR es Bracelbright Capital, con más de $3.000 millones y posiblemente el doble en activos en gestión. Pertenece a Nancy Zimmerman y a su marido Andrei Sheffer. El profesor Sheffer de Harvard es el protegido de Lawrence Summers y su agente internacional personal. La fortuna personal de Sheffer se estima en cientos de millones, incluso en $1.000 millones. Esta riqueza se generó con el escándalo Summers-Sheffer-Harvard de los años 90 en Rusia. Summers, que por aquel entonces era funcionario del Banco Mundial, envió a Sheffer a Rusia a dirigir un programa de financiación estadounidense para colocar los activos soviéticos en manos privadas. El programa se derrumbó cuando pillaron a Sheffer desviando y ocultando activos para sí mismo empleando la compañía de su esposa. La empresa familiar de Sheffer, ahora conocida como Bracelbright,
pagó $1,500,000 en 2004 para resolver una disputa con el gobierno de Estados Unidos que acusaba a Schaefer y a la empresa de su esposa de haber empleado de forma inadecuada los recursos y el personal financiado por la USAID y desviar los recursos de los contribuyentes estadounidenses para sus propios objetivos y beneficios. El fondo privado más grande que patrocina el programa NBR es LSV Asset Management, que controla $35,000 millones. Allá por 2005-2006, algún tiempo antes de que la burbuja financiera global exterior reventara, Andrei Schaeffer vendió sus acciones de LVS, que son las iniciales de sus fundadores Laconishoff, Schaeffer y Visny, con lo que se embolsó alrededor de $400 millones. La batalla por la transparencia. Assange fomenta la fe ciega en Wikileaks, pues pone mucho énfasis en la honradez de su opaca organización, pero el ataque a la verdad del 11 de septiembre es muy significativo. Lo que dice en realidad es: las conspiraciones aceptadas son mis conspiraciones y el resto pertenecen a los fanáticos, en palabras de Assange. Una vez comienza a circular algo y a ser considerado fidedigno en un ámbito concreto y conoces a alguien que te dice he oído que esto es verdad, de repente reafirma tus sospechas de que es fidedigno. Por eso es tan importante la marca, al igual que lo que es con cualquier cosa que tienes que creer. La gente debería entender que Wikileaks ha demostrado que podría ser la nueva fuente más digna de confianza que existe, porque publicamos materiales de fuentes primarias y análisis basados en dicho material, dijo Assange a la CNN. Otras organizaciones, con algunas excepciones, sencillamente no son fidedignas. Aunque Wikileaks ya no revela los nombres de los miembros de su consejo asesor ni las fuentes de su financiación, tenemos que creer en ella porque, según su fundador Julian Assange, ha demostrado ser la fuente informativa más digna de confianza que existe. Es más, si creemos que la afirmación de Assange de que solo hay un puñado de organizaciones mediáticas que puedan considerarse dignas de creer, hemos de suponer que se trata de aquellas que Wikileaks eligió como socias a la hora de publicar y editar filtraciones, incluidas de New York Times, Der Spiegel y El Guardian. No obstante, The New York Times, que emplea a miembros del Consejo de Relaciones Exteriores, incluido el colaborador de Wikileaks David Sanger, ha demostrado más de una vez ser una herramienta propagandística del gobierno estadounidense. El ejemplo más infame sería la historia de las armas de destrucción masiva de Irak, que fomentó Judith Miller, ganadora de premio Pulitzer. ¿Lo sabría Assange? Por supuesto que sí. Su organización es la responsable de filtrar documentos supuestamente secretos. En una entrevista, Assange señala que Wikileaks eligió una serie de medios para evitar el uso de filtraciones con objetivos propagandísticos. Es importante destacar que, aunque esos medios pueden pertenecer a diferentes grupos y tener políticas editoriales distintas, son entidades informativas controladas por las corporaciones informativas occidentales más importantes, sin excepción. Una forma mucho mejor de evitar el uso de filtraciones para objetivos de desinformación habría sido trabajar con medios de distintas regiones del mundo, por ejemplo, Asia, Latinoamérica, Oriente Medio, así como establecer acuerdos de asociación con medios alternativos, trabajando principalmente con organizaciones informáticas de países de la OTAN que pertenecen al círculo interior de Bilderberg. Wikileaks ha elegido enviar sus filtraciones hacia una sola perspectiva del mundo: la de Occidente, la perspectiva de empresa mundial, sociedad anónima. El séquito de Wikileaks. ¿Quién apoya a Wikileaks? En enero de 2007, Yu Young, un arquitecto neoyorquino de 74 años que publica un sitio web llamado Krypton.org, que antecede a Wikileaks en más de una década, abandonó Wikileaks afirmando que la operación era una tapadera de la CIA. Sus últimas palabras: Wikileaks es un fraude, trabaja para el enemigo. Algunos meses antes, el 3 de octubre de 2006, los fundadores de Wikileaks se pusieron en contacto con Yu y le pidieron que registrara el dominio wikileaks.org. El 8 de diciembre de 2006, John se adhirió a la lista de correo electrónico de Wikileaks.
John se volvió muy escéptico sobre el proyecto Wikileaks concretamente. En cuanto a la recaudación inicial de 5.000 millones de dólares, los contactos son organizaciones de élite como Freedom House y la Fundación Nacional para la Democracia, que hemos mencionado antes, y los supuestos millones de documentos. Anunciar una recaudación de 5 millones de dólares para julio como objetivo matará este esfuerzo, hace que Wikileaks parezca un fraude de Wall Street. No hace falta semejante cantidad tan pronto. Si no es para objetivos sospechosos, diría lo mismo sobre los 1.1 millones de supuestos documentos listos para ser filtrados. Son demasiados como para ser creíbles sin pruebas. No me creo la cantidad hasta ahora, solo un documento de procedencia muy sospechosa. En lugar de eso, explicad cuáles son las necesidades de financiación y presentad un programa según su necesidad. Evitad generalidades y sumas totales. Explicad cómo se gestionarán los fondos y se protegerán contra el fraude y el robo. Y de paso, los mayores sinvergüenzas alardean demasiado de lo éticas que son sus operaciones. Evita esas promesas éticas. Se han empleado demasiado a menudo para timar a víctimas. Demostrad un comportamiento ético sostenido. No lo prediquéis o lo vendáis. La CIA sería el donante más probable de los 5 millones de dólares. Se sospecha que Soros es un conducto de dinero negro para los grupos disidentes que tima para semejantes sobornos. Puede que esa sea la intención de Wikileaks, porque su comportamiento hasta ahora se ajusta al patrón. La respuesta a John por parte de Julian Assange es: tomo nota del consejo, puliremos nuestros cantos para obtener el vellocino de oro. Es difícil saber si el comentario de Assange era serio, pero Jun se puso como una fiera. Que le den a tu bonita campaña de chanchullos y desinformación contra la disensión legítima la misma mierda de siempre, trabajando para enemigo. Wikileaks es un fraude, anunció Krypton, publicará los contenidos de esta lista y como me indujeron a servir como estadounidense para el registro. John aclaró su perspectiva sobre Wikileaks en un intercambio escrito con Evan James, un verificador de información de la revista Mother Jones. Wikileaks se ha propuesto recaudar 5 millones de dólares tan pronto como sea posible. Esa es su misión principal, tal y como ha manifestado recientemente, y por tanto su información es absoluto de fiar, pero es un entrenamiento fabuloso en el ámbito de la filtración. El 7 de diciembre del 2010, en una crítica feroz del sitio, John confirmó su argumento anterior: Wikileaks son mercenarios a sueldo. Wikileaks siempre ha sido una empresa comercial que se esconde detrás de unas relaciones públicas narcisistas de interés público. Según la información recibida, los ingresos de Wikileaks entre enero y finales de abril del 2010 han sido los siguientes: donaciones en Internet, 132.347 dólares estadounidenses, entrevista a los medios y apariciones pagadas, etc., 82.892 dólares estadounidenses, patrocinios 28.657 dólares estadounidenses. Los ingresos totales hasta la fecha son de 243.896 dólares estadounidenses. La falta de grandes inversores importantes que respalden a Assange ha provocado un cambio significativo de dirección en cuanto a la recaudación de fondos, teniendo en cuenta que Assange ha declarado abiertamente que necesita 200.000 dólares solo para mantenerlo en marcha y 600.000 para estar completamente consolidado. Entonces, ¿cuánto ha recibido Assange? ¿Cómo se ha gastado y en qué? Es un punto importante si uno considera que Wikileaks aún sigue cerrada a todos los efectos y Assange hasta noviembre de 2010 seguía disfrutando un estilo de vida particularmente lujoso sin fuentes de ingresos comprobables. John ha ido más lejos aún. Cree que Wikileaks está vendiendo sus secretos para beneficio comercial. En unas declaraciones a una radio estadounidense, John comparó a Julian Assange con Henry Kissinger y otros agentes internos que han convertido su conocimiento interno en una lucrativa actividad suplementaria.